Bueno, y aprovechando que está en Lima, José González, gerente asociado de GSG Advisors, vamos, en vez de enlazarnos con él por Zoom a Nueva York, como hacemos habitualmente, a conversar con él aquí en los estudios de Tierra Adentro. Buenas noches y bienvenido nuevamente, José. Encantado, Oscar. José, hay dos noticias importantes esta semana. La primera es que First Quantum, la que tuvo este problema con el gobierno panameño hace poco, se ha asociado con Río Tinto para llevar adelante el largamente esperado proyecto La Granja, que representaría una inversión de nada menos que $5.000 millones. ¿Cuál es el peso de First Quantum y qué significa esta asociación? First Quantum es una compañía canadiense que ingresa al Perú, pero que es importante en la producción de cobre, particularmente en África y en Panamá, que desarrolló una mina de acero y que representa el 3% de la producción de cobre global, especializada en diseño de minas, desarrollo de proyectos y que ha tenido particular éxito en la participación de la comunidad en las exploraciones en las que ha trabajado. Importante anuncio, el proyecto contempla un inicial proyecto de factibilidad, después del cual First Quantum adquiriría 55% de la granja por $105 millones e invertiría $546 millones inicialmente en el proyecto para el estudio de viabilidad. La mina tiene 4.320 millones de toneladas de reservas, con una ley del 0.51%. ¿Por qué es importante? Porque Río Tinto, que había iniciado este proyecto en el 2006, pero no lo terminaba de lanzar, hay que pensar en términos de números. Recordemos que hace unos años el cobre estaba en 1.5 a la libra, 2 algo a la libra. Hoy día tocó los 4, baja un poquito, pero se mantiene en ese número mágico. Pero mira los 8. Porque hay un déficit del que hablamos cuando S&P lanzó ese reporte que sonó la campanada del futuro del cobre, más o menos en junio del año pasado, donde se habla que el cobre podría llegar a los 6, a los 8. Hay analistas que incluso hablan de 12, digamos eso. Después llegó Fitch Ratings, que conversamos contigo, que por primera vez incluía en la variable Perú, en la variable económica, el cobre. Esto confirma el valor del cobre, esto confirma el interés de nuevas compañías en los proyectos de cobre. Recordemos lo que siempre hemos dicho, el Perú es el país que tiene las terceras reservas de cobre del mundo, pero tiene la mayor cantidad de reservas probadas, minables, que podrían ser explotadas en el corto plazo y suplir este déficit estructural que existe entre oferta y demanda del cobre. Esto no hace otra cosa que subrayarlo, afirmarlo, confirmarlo, porque esta compañía ya va a invertir por lo menos los primeros $546 millones, es mucho dinero. Se dicen fácil, pero son cifras importantes. Y aquí lo anunció Jorge Mesa de Southern, que ya Southern está en el proceso de ampliar la fundidora y la refinadora por $2.000 millones. En el cortísimo plazo. Con maquinarias compradas. Y se suma el dato siguiente que quería tu opinión antes que nos gane el tiempo, y es que esta semana la segunda noticia, que va en la misma dirección, José y amigos de Tierra Adentro, es que nada menos que Minera Antamina acaba de anunciar que va a ampliar su inversión de 1.600 a 2.000 millones de dólares para prolongar la vida de su mina hasta el 2036. O sea, no estamos locos. No. O sea, lo que hemos venido diciendo en este programa desde hace un año, solitariamente, aunque ahora ya se suman más, es lo que está pasando, ni más ni menos. En el caso de Antamina, la vida de la mina acaba al 28, al prolongarla al 36, dicen que esta mina sigue produciendo y ha anunciado que 36 es una fecha de extensión y que podrían seguirle extendiendo ese futuro más allá del 36. Volvemos al tema. El cobre es el metal de la electrificación, es el metal de la transición energética, lo acaba de decir tu invitado anterior, es el metal de la movilidad, es decir, y en el Perú, el potencial del cobre en el Perú, aquí hay que hablar del cobre, si se puede, todos los días, en Tierra Adentro todas las semanas. No hay forma de aburrirse cuando uno habla del cobre y la importancia que representa el Perú. Estos dos proyectos confirman que esto es una realidad, no es romanticismo. La del estribo. Nos salimos un ratito de minería.
estuvo en la primera parte el viceministro de Hidrocarburos, que entusiasma y que habló de que podríamos pasar de 40.000 a 200.000 o a 100.000 en el corto plazo de producción de petróleo. Tú has manejado con GSG el tema de los bonos de PDVSA en Venezuela, conoces el negocio petrolero. ¿Qué te inspira? ¿Qué comentario te suscita? El Perú siempre ha sido un productor marginal. 40.000 barriles diarios, eso produce un pozo secundario en Venezuela. Ahora, 200.000 barriles diarios, se incrementa la producción 5 veces, es importante. Colombia, que llegó a producir 1 millón, produce 700.000, va a producir 500.000. Nunca vamos a estar en la liga de los productores mayores, pero hay un déficit de petróleo convencional en el mundo y hay una búsqueda permanente de petróleo. Podríamos llegar a puntos que son interesantes y productivos para el país. Además, con esa refinería que mucha gente critica, pero está ahí y puede tener gran utilidad si se sabe utilizar. De acuerdo. Todavía vas a estar en Lima esta semana, así que te comprometemos para volver a conversar aquí en Estudios el próximo domingo. Muchas gracias, José.